Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la Semana Cultural de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación, en colaboración con el Instituto Confucio de la Universidad de Valencia. Y queremos presentar y dar la bienvenida a Gladys Lacruz, sinóloga, traductora y correctora de textos chino-español. Gladys comenzó realizando estudios de periodismo, pero su interés por Asia y en particular por China le llevó a continuar formándose y a cursar el grado de Estudios de Asia y África en la Universidad Autónoma de Madrid. Más tarde completó su currículum con un máster en Comunicación Intercultural y Empresarial entre China y Europa. De sus orígenes como periodista y su pasión por Asia, ya que su familia es de origen filipino, nace su pasión como divulgadora de literatura asiática y en particular por la china. Es esta misma pasión la que le lleva hace un año a dar un paso más allá en la difusión de la literatura y crear un Instagram, cuenta de Instagram en la que reseña libros asiáticos que han sido traducidos al español y acerca al público hispanohablante autores que de otra forma probablemente hubieran pasado desapercibidos. En su Instagram, Literatura Asiática, cuenta con más de 5.500 seguidores. Es uno de sus últimos posts titulado Empezar a leer literatura china, con 1.800 me gusta, aconseja 7 títulos de diferentes estilos literarios con los que lanzarse a la lectura. Hoy Gladys, que ha venido a visitarnos desde Madrid, nos propone un recorrido por la literatura contemporánea china en general y el auge de las novelas de ciencia ficción en particular. Muchas gracias, Gladys, gracias por venir a darnos esta charla y esperemos que todos, tanto aquí en la sala como a través del Collaborate, podamos disfrutar de su charla. Cuando quieras, Gladys. Muchas gracias. Sí, se escucha, ¿verdad? Muchas gracias por invitarme al Instituto Confucio, a vosotras también por estar aquí y por compartir este ratito conmigo hablando de lo que más me gusta, que es la literatura china. Como ya ha dicho Vicente, aunque tengo estudios de sinología, de filología china, mucho de lo que os voy a contar aquí también viene por mi experiencia divulgando sobre literatura china en redes sociales. Entonces, quería empezar un poco por ese lado sobre la literatura china. Cuando yo empiezo a decir, oye, estoy estudiando el mundo chino o me gusta la literatura china, empiezo a conocer muchísima gente que dice, pues yo también leo sobre China, yo también leo literatura china. Y lo que nos encontramos es que hay como cuatro grandes grupos de lectores, por decirlo de alguna forma. Empezamos por la parte del norte, que son los lectores más, digamos, más interesados por la filosofía, por el Tao, Confucio, el arte de la guerra. Son personas que están interesadas pues también por budismo, taoísmo, meditación. No vamos a entretenernos mucho en este grupo, ni tampoco en el siguiente, que es el del mundo un poco más académico, gente que está interesada en la historia, la política, la economía china, pero que lo que lee está escrito más por autores occidentales. En lo que nos vamos a entretener hoy, lo que os voy a explicar hoy es un poco el recorrido. ¿Qué es lo que se edita en España de literatura china? ¿Qué falta por editar? ¿Por qué, qué sesgos, qué imagen da lo que se edita en España de literatura china? Entonces, lo que voy a tratar es la parte de abajo y la de la izquierda, porque en ese medio, justo en el medio, es cuando empieza a aparecer la literatura de ciencia ficción china. Y luego, por último, os daré unas pequeñas pinceladas de los nuevos géneros que están surgiendo y que también va a ser muy interesante si estáis interesadas en traducción, en el mundo editorial, si veis la traducción de chino como una posible salida a lo que estáis estudiando, entonces también por esa parte puede ser muy interesante. Empezamos hablando de qué es lo que se traduce en España de narrativa, de ficción china traducida.
Eso es un ejemplo de lo que podemos encontrar en las librerías. Empezando por la izquierda, Sueño en el pabellón rojo, todo el mundo lo conoce, es el clásico chino. Yin Lian Ke, El sueño de la aldea Ting, un autor que no se publica tanto en China y que aquí lo han conseguido vender un poco como autor censurado. Yu Hua, Vivir, que es uno de los libros más vendidos ahora mismo, creo recordar, en China hasta el día de hoy, a pesar de que se publicó en los años 90, posiblemente. Eileen Chang, de los años 40, que refleja como las grandes historias de amor en China. Mo Yen y Cao Xingqian, que son los premios Nobel chinos. Esto es un poco lo que se puede encontrar en las librerías si empezamos a buscar un poquito. Y todo esto tiene como sus, digamos, su forma de vender, el argumento de venta. Vale para cualquier país en realidad, ¿no? Pero con China se magnifica mucho más. Sueño en el pabellón rojo, el gran clásico chino. También equivale, o sea, se puede vender también como el gran clásico de Noruega. El gran clásico es un argumento de venta. Al final es lo que las editoriales llaman un argumento de venta y lo que van a utilizar para vendérnoslo. El Yin Lian Ke, el autor más censurado de China. Vivir, la gran tragedia china. Todo es la gran algo, ¿no? Un amor que destruye ciudades, la gran historia de amor china, siempre en un ambiente exótico, en un ambiente que nos resulta desde Occidente un poco desconocido, maravilloso, misterioso, ¿no? Y luego el premio Nobel. El premio Nobel chino, hay que leerlo, tenemos a Mo Yen, tenemos a Cao Xingqian, y son nobles y hay que leerlos, ¿no? Entonces, esto es lo que se vende de China. No hay, si os fijáis, yo titulé al principio la exposición como literatura contemporánea china, pero ocurre una cosa cuando empecé a buscar, que en realidad existen autores contemporáneos chinos que se traducen y que llegan a nuestro país, pero los libros que llegan se han editado como hace 10 años en China. Entonces, hablar de contemporaneidad con una diferencia de 10 años es un poco difícil, porque no es lo mismo la China de hace 10 años que la China de hoy, ¿no? Entonces, según esto, según estos libros que tenemos aquí, que es lo que el imaginario que tenemos de China, lo que recibimos es esto de China. Es China como gran escenario de tragedias, como un ambiente más tradicional, lleno de templetes, como el ambiente donde suceden las grandes historias de amor exóticas en China. Y claro, y al final esto es lo que nos encontramos, por ejemplo, también en lo que son las librerías. Esto es un pantallazo que hice hace unos días sobre una librería online cualquiera que justamente clasificaba sus libros por narrativa y dentro de narrativa a lo mejor narrativa oriental y luego narrativa china. ¿Qué nos encontramos? Así como argumentos, o sea, simplificándolo en argumentos de venta. Empezando por arriba, autor censurado, autor que no es chino, posible premio Nobel, nuevos géneros, cuentos clásicos, diáspora china, autor censurado, clásico, Nobel, clásico, autor que no es chino. Eso es lo que nos encontramos en el panorama de literatura china visto desde el punto de vista de las librerías. Otro ejemplo, Nobel, feminismo, historia un poco más de amor, idealizada, Nobel, y ya empezamos a ver un pequeñito reflejo sobre algo más que no es la típica tragedia, la gran historia de amor, el gran clásico. Y luego ya va asomando ahí un poco lo que es la literatura de ciencia ficción. Entonces ocurre una cosa muy curiosa. Hemos pasado del páramo, básicamente, a lo que nos encontramos cuando viajamos en China, que es la realidad, que es una China contemporánea, una China llena de rascacielos, también de monumentos o de arquitectura tradicional también, y nos encontramos, a lo mejor lo que podemos ver desde Occidente como algo más futurista, nos encontramos con reconocimiento facial en el aeropuerto, nos encontramos con robots sirviéndonos en los restaurantes, nos encontramos con QRs en el cielo hecho con drones chinos.
o sea, con drones en el cielo. Y ya es como un poco, ya asoma la ciencia ficción y ya parece notarse, ¿no? Un poco porque empieza a llegar a Occidente. Empieza a llegar a Occidente de la mano de dos autores que tienen el mismo apellido pero no están relacionados. Por un lado, Cixin Liu, que todo el mundo lo conoce como el autor de la gran saga El problema de los tres cuerpos, y Ken Liu, que es su traductor al inglés. Como tienen el mismo apellido pero no están relacionados, también hay mucho juego con esto. Y, por ejemplo, para distinguirlos, los llaman en China a Cixin Liu, el autor, lo llaman Ta Liu, como Liu el grande, y a Ken Liu como Xiao Liu, como pues Liu el más chiquito, digamos, ¿no? Pero en cuanto a importancia tienen más o menos la misma importancia, diría yo. ¿Por qué? Porque empieza todo con el problema de los tres cuerpos. El problema de los tres cuerpos es una saga grandísima, es una saga que tiene de todo y que la escribe y que la publica Cixin Liu en China en 2006 en revistas y luego en 2008 como libro. Pero no llega a Occidente, a Estados Unidos, hasta 2014. Es en 2014 cuando llega a Estados Unidos y cuando empieza a tener más popularidad. ¿Por qué? Porque se traduce al inglés. Cuando se traduce al inglés ya tienes una amplia salida porque empiezas a optar a premios de ciencia ficción. Y es en 2015 cuando Cixin Liu gana el premio Hugo, que es uno de los más importantes, si no el más importante, de la ciencia ficción, contra todo pronóstico, porque había grupos que no querían que ganara alguien que no fuera estadounidense, pero contra todo pronóstico gana Cixin Liu. Y esto ocurre por dos cosas. Empieza a traducirse también y explota de repente el mundo editorial. ¿Cómo es posible que algo que no habíamos oído, de lo que no habíamos oído hablar, de la ciencia ficción china, empieza a ser popular? En parte es por la traducción. O sea, hoy estamos aquí en la Facultad de Comunicación, de Filología, de Comunicación y Traducción, y también de eso quería hablaros un poco, ¿no? De cómo de importante es la traducción y también la comunicación en el mundo editorial a la hora de hablar de nuevos géneros. Lo que ocurre con el problema de los tres cuerpos es que Ken Liu recibe el manuscrito y se da cuenta de que hay potencial ahí detrás, pero hay algunas cosas que no entiende, que está todo enrevesado. Y se pone en contacto con el autor y le dice, oye, hay cosas que entiendo. ¿Qué te parece si cambiamos de orden esto y hacemos unos cambios? Y entonces le dice Cixin Liu, pues adelante, porque estaba así planteado. Por cuestiones editoriales no pude hacerlo. Y ocurre una cosa grandiosa, sobre todo cuando eres traductor. Y es que el manuscrito, o sea, lo que sale de la traducción de Ken Liu es que lo eleva la traducción hasta el punto de que el propio autor recomienda, si tienes acceso al manuscrito en inglés, que lo leas en inglés. Esto tiene una gran repercusión porque lo eleva de tal modo que empieza a publicarse. También es verdad que el mundo editorial pasa por Estados Unidos y una vez se edita en Estados Unidos está abierto al mundo y se expande por todas partes. Pero es que la importancia de Ken Liu como traductor o de Ken Liu en general no acaba allí, no acaba en la traducción de un solo libro, sino que es una persona con visión de futuro y se da cuenta de que la ciencia ficción china tiene mucha cabida en el mundo editorial. No solo eso, Ken Liu nace en China y se va a vivir con pocos años a Estados Unidos. Entonces, por ser parte de la diáspora china, por vivir entre dos mundos, tiene como ventaja el entender todo el bagaje cultural chino y saber traducirlo al inglés. Y debido a ese hambre por seguir publicando y traduciendo literatura china, decide buscar más allá y decide no solo ser escritor de ciencia ficción, ni ser solo traductor, sino que de repente dice, pues voy a hacer también labores de edición. Y entonces empieza a buscar por toda China autores de ciencia ficción china, de ficción especulativa,
y hace dos antologías de ciencia ficción, que son Planetas Invisibles y Estrellas Rotas. Estos dos libros suponen la base de la ciencia ficción en el sentido editorial, es decir, los editores vieron esto y dijeron, pues aquí hay material para muchísimo tiempo. Y es lo que ocurre. De estos dos manuales, en español, solo en español, han sacado ya otros cuatro autores que han publicado de forma individual. Por ejemplo, bueno, y además no solo para dar visibilidad a los autores chinos, sino también demostrar la versatilidad que tiene un autor chino y de las posibilidades que tiene el hecho de publicar a los autores y las historias que China tiene que contar. Y aquí los ejemplos. Por ejemplo, Pao Xu amplía el mundo de Cixin Liu con el beneplácito del propio autor. Es como hacer un fanfiction de una obra y encima que te la publiquen y que encima el autor tengas el permiso del autor. Ocurre también, por ejemplo, con Ma Poyong, que tiene un relato, creo recordar que en Planetas Invisibles, no estoy segura. Ocurre también que empieza con la ciencia ficción, pero lo que después publica es ficción especulativa, no se corresponde solo a la ciencia ficción, ya demuestra esa versatilidad de los autores chinos, de que, oye, bueno, podemos escribir no solo ciencia ficción, podemos escribir muchas más cosas y las estamos publicando. O sea, ya se abren al mundo. Con Hao Qinfang ocurre lo mismo. Hao Qinfang es la primera mujer china que gana el premio Hugo por un relato corto que se publica también en esa antología y que en la categoría de relatos queda por encima, o sea, gana el premio por encima de Stephen King. Y luego además consigue publicar otra novela, que es Vagabundos, y ahora también, demostrando también esa versatilidad, ha publicado un libro que va sobre pedagogía. Entonces, hay muchas posibilidades para los autores chinos. Y el último caso de estos que os quería contar es el de Chen Qiufan, que me parece muy curioso, porque es donde la ciencia ficción, digamos, o sea, donde la realidad, mejor dicho, alcanza a la ciencia ficción. Chen Qiufan trabaja para Google en China, trabaja para Baidu y es autor de ciencia ficción. Y trasteando un poco con la tecnología, se interesa por la inteligencia artificial. Colabora con Kai-Fu Lee, que es la eminencia más grande de China en cuanto a inteligencia artificial. Y entonces se le ocurre una cosa a Chen Qiufan y dice, ¿y si utilizamos la inteligencia artificial para escribir? Entonces, toma una inteligencia artificial, le da como base de datos todos sus relatos, todo lo que ha escrito, publicado o no, y deja a la inteligencia artificial que escriba sola. El resultado no es como esperaba, en realidad solo pudo usar como más o menos el 10% de lo escrito, pero es increíble cómo los autores ya experimentan más allá de lo que puedan imaginar con los elementos tecnológicos que ya están a su alcance, ¿no? Y eso no ocurre con otros autores de otros países. Y lo que ocurre es que la ciencia ficción ya directamente sobrepasa el nivel, sobrepasa las expectativas, la gente quiere más. Desde que se publica en español, esto es en el mercado español, en 2016, El problema de los tres cuerpos, llevamos casi 20 libros publicados solo de ciencia ficción. Esto ya es una tendencia, esto ya es algo que hay que tener en cuenta de cara al mercado y de cara a las salidas que podemos tener, tanto como traductores, correctores, como editores. Si os dedicáis un poco, si estáis interesadas en el mundo chino, en el mundo de la edición de los libros, aquí hay muchas salidas y muchas ideas clave. ¿Qué ocurre? Que cuando algo tiene éxito, sobre todo si viene de China, hay otras partes que miran con reticencia el éxito de los demás. Y en este mundo tan polarizado, es cierto que Estados Unidos, a pesar de que ha sido el filtro para que todo esto ocurriera, también mira con cierta reticencia.
Y esta es la parte que quería hablaros un poco de la comunicación, de cómo se enfoca no solo la literatura de ciencia ficción, sino la literatura china en general, ¿no? Pero más concretamente es muy interesante porque te encuentras titulares que en apariencia pueden ser bastante inofensivos. Cómo la ciencia ficción china ha conquistado Estados Unidos. En un mundo patas arriba, China se entusiasma con la ciencia ficción. La ciencia ficción made in China y más allá. Hay que coger con pinzas esto, ¿no? Esto es un poco la función, si hay alguien también de periodismo, ¿no? Es posible que a veces no tengamos el poder de cambiar esto, pero etiquetas made in China, cuentos chinos, pues esto hay que cogerlos un poco con pinzas y al final son etiquetas que si las usas no suelen funcionar muy bien, o sea, es el clic rápido y ya está. Luego además hay que tener en cuenta que cuando te metes en la noticia dicen todo lo contrario y ensalzan la literatura y la ficción china. Pero estos son los inofensivos. Luego ya hay algunos otros que van un poquito más allá. ¿Qué nos encontramos? ¿Por qué la ciencia ficción podría ser el arma secreta del poder blando de China? ¿Cómo China está usando la ciencia ficción para vender la visión de futuro de Pekín? Esto ya suena un poco más que reticencia. Esto ya es como casi tomándoselo como una amenaza. Y es curioso porque ¿por qué con China? ¿Por qué ocurre con esto? El poder blando evidentemente se utiliza para instrumentalizar, o sea, lo utilizan los gobiernos para instrumentalizar. Sin embargo, lo hace todo el mundo. Por ejemplo, en España es innegable que se instrumentaliza a través de la música, la cultura gastronómica, pero es una herramienta también de promoción para conocer la cultura de ese país. En Japón ocurre con el anime, el manga, el turismo. En Corea ocurre con los K-dramas, el K-pop. ¿Por qué con China se mira con estos ojos y con los otros países no? Eso es preocupante. Y quería incidir en esto porque al final estos sesgos que tenemos casi inconscientemente es lo que más o menos puede influirnos a la hora de leer literatura china. Tener en el imaginario, pues desde el terreno de grandes tragedias o de grandes historias de amor hasta considerar que China va a dominar el mundo a través de la ciencia ficción, siguen siendo sesgos que a lo mejor no nos dejan disfrutar de lo que es importante aquí, que es la literatura. Bien es cierto que la ciencia ficción ha sido siempre como un campo de experimentación para los autores, para hablar de realidades aparentemente alternativas, pero que luego hablan más de la realidad que la propia realidad, que la propia ficción narrativa, o la propia incluso no ficción. Pero bien es cierto que también es posible poder disfrutar de una lectura de ciencia ficción sin ningún sesgo, solo disfrutando de la lectura. Por ejemplo, en Vagabundos, de Hao Qingfang, es bastante interesante porque habla de dos modelos de producción artística, de producción cultural, un modelo más colectivista y otro modelo más individual. ¿Qué quiere decir? O sea, hay mucha gente que lee esto ya haciendo analogías o metáforas con la realidad, que si esta parte es Estados Unidos, que si esta parte es China, que si esto es bueno, que si esto es malo. Pero hay otras personas que lo leen y que está bien, todas las lecturas son buenas mientras se lea. Que simplemente disfrutan de los paisajes de Marte y de cómo se imagina esta autora lo que es Marte, ¿no? Entonces, hay que también tener en cuenta esto, de que estamos condicionados por unos sesgos y tener en cuenta que los tenemos ya está bien, ya es avanzar un poquito más, porque ahí es donde nos daremos cuenta de si estamos estereotipando o no lo que conocemos o lo que estamos por conocer. Esto forma parte del poder blando de China, desde luego, pero como ya os he dicho, todos los países ejercen su poder blando. Y lo más bonito, o sea, lo que a mí, al menos personalmente, me parece más bonito es que esto está muy cuestionado y el poder blando de China me parece como muy coherente. Todo se basa en lo mismo, que es la ficción especulativa, ¿no? La ficción que no corresponde a la realidad actual. Tenemos, por ejemplo, en Netflix series, películas
que tienen todo un toque muy fantasioso, más de realidad alternativa. En la literatura pasa lo mismo y sobre todo también en un nuevo campo, que es el de los videojuegos. Todo se basa un poco más en la ficción, en esa especulación. Porque la gente tiende a juzgar tanto a China de buenas a primeras? Porque a lo mejor un grupo, como puede ser BTS, que es coreano, consigue llegar a la sede de las Naciones Unidas y grabar un videoclip para simplemente visibilizarse y no se considera una amenaza, pero que nuestro catálogo de Netflix tenga una docena de películas chinas ya se ve como una gran amenaza. Pues esa es la cuestión, eso es lo que hay que preguntarse. ¿Por qué Nintendo saca la última novedad de, no sé, Animal Crossing y todo el mundo va a comprarlo y no pasa nada y está bien? Salen las primeras bromas de, no, bueno, es una analogía del capitalismo más duro, efectivamente. Pero luego Hoyoverse saca Genshin Impact y es como que, es que quieren dominar el mundo. Eso no está bien, ¿no? Porque al final, también detrás de todo, de cada proyecto cultural, hay una empresa y como empresa van a querer ganar dinero, van a querer visibilizarse internacionalmente, van a querer ser conocidos. También hay una intención cultural, económica, que detrás de eso hay algunos otros intereses, eso yo ya no lo sé. O sea, eso no lo podemos saber porque lo saben los que están detrás. Pero como consumidores de cualquier tipo de cultura, sí que es cierto que podemos disfrutar de todos estos productos intentando no rendirnos ante los sesgos que vienen más de Estados Unidos, ¿no? Y quería también hablar un poco, si os interesa el tema de la edición, si queréis expandiros a la traducción literaria o en el mundo editorial, cuáles son mis previsiones, que pueden no ser ciertas, sobre la literatura china. La literatura china va a seguir la ciencia ficción, en primer lugar, y por una razón muy simple. ¿Qué es esto? De esta veintena de libros, solo hay 2 editoriales detrás de esta veintena de libros. Por un lado, Cixin Liu, los derechos los tiene Penguin Random House, y de Ken Liu los tiene Alianza Editorial. Si conocéis un poco el panorama editorial, hay otra gran empresa en el mundo hispanohablante que es el Grupo Planeta. Y el Grupo Planeta, de momento, no ha conseguido su autor emblema de la ciencia ficción china. Y, por supuesto, quiere hacer competencia a todo esto que está saliendo. Así que mi previsión es que no va a parar hasta que lo consiga. Y, por tanto, nos esperan un par de años todavía de ciencia ficción. ¿Estamos a lo mejor en el auge y luego va hacia abajo? Es posible, pero yo creo que ha venido para quedarse y también ahí hay más posibilidades. Luego, además, lo que va a pasar es que va a haber una ampliación de lo existente, de lo que ya se está traduciendo. Poesía china, próximos noveles, cuentos clásicos. Es verdad que queda rellenar los vacíos de géneros literarios que todavía no se han hecho, que todavía no se han traducido. Como he dicho, la contemporaneidad, es muy difícil hablar de contemporaneidad cuando un libro se edita con 10 años de diferencia o se traduce con 10 años de diferencia de un país a otro. Entonces, esos años hay que rellenar una forma. Y también con géneros. Por ejemplo, no se edita casi fantasía, no se edita literatura juvenil. Hay muchos vacíos que muchas editoriales todavía tienen miedo de rellenar por el tema de la traducción. Y porque todavía no saben y porque ven el chino como una lengua demasiado lejana, como una apuesta demasiado grande. Cuando ya hay especialistas, empieza a haber traductores de chino de literatura, pero todavía son muy pocos que no pueden abarcar el mercado. O sea, de lo que he visto en este último año, se traduce más o menos como un título de literatura china cada 2 meses. Pero un libro no se puede traducir, y menos de literatura, no se puede traducir en 2 meses. O sea, que hay trabajo todavía para gente que se quiera animar a este campo.
como otra previsión, otras últimas 2 previsiones, es que va a haber nuevos géneros traducidos. Esto no quiere decir que sean nuevos géneros que aparecen ahora en China. Al menos unos sí y los otros no tanto. Por ejemplo, El nacimiento de un héroe es una saga de lo que se llama el wuxia, las artes marciales, y se publica en China, o sea, esto llega en 2021, a través también de Estados Unidos. Llega en 2021 y este libro es de 1959. O sea, viene con 60 años de diferencia. Y es ahora, es una saga y es un autor que está empezando a ser famoso, que lo han vendido también como etiqueta, como argumento de venta, lo han vendido como el Tolkien chino. O sea, siempre también es otro argumento de venta, el Tolstoy chino, el Tolkien chino. Ya con Cixin Liu ya no pueden hacerlo. O sea, ya va a ser el próximo, el Cixin Liu bengalí, ¿no? Entonces, queda ese vacío y se va a extender sobre todo a la cultura popular. El wuxia también conlleva otros géneros que van asociados, por ejemplo, en ciencia, que es la cultivación también de un héroe de artes marciales, pero con elementos de fantasía y mitología tradicional china. O sea, son géneros que son preciosos y que todavía no se están traduciendo por falta de compromiso de las editoriales también. Y luego un fenómeno muy interesante para mí, que es el de la ficción que se escribe en Internet. Hay muchísimas autoras de fanfictions que empiezan como autoras de fanfics y terminan publicando hasta el punto de que hay, por ejemplo, en el caso este que pongo aquí, Mo Xiangtong-Xiu es una autora que creo que lleva como 3 novelas o algo así, bastante largas, que se han publicado todas en Internet. Y debido al éxito que ha tenido en Internet, han cogido las casas editoriales y han dicho, vamos a publicarlo. Se ha traducido al inglés, se están peleando por los derechos en español. Se han publicado manhwas, es decir, mangas o versiones gráficas de la novela. Cuestión de tiempo, o sea, que sean también animes. En Netflix podemos ver La bendición oficial del cielo, que está basada en una obra de esta autora. En cuestión de 2 años, todo este género que viene de Internet, sobre todo el género del Tanmei, va a revolucionar o va a aparecer sobre todo en la literatura juvenil aquí en España. De hecho, se están creando, o sea, me han hablado porque se están creando editoriales especializadas en esta literatura china que se está publicando solo en Internet. Entonces, esto también es trabajo, al final hay que pensar de esa forma, es trabajo para más gente que se quiera dedicar a esto, y es gente de filología, gente de traducción, gente de comunicación, la que puede dedicarse a esto y que tiene muchísimas posibilidades. Y por último, el último enfoque que quería dar es el de la diáspora china, es decir, gente que viaja de China y se queda en Occidente y que tiene una producción cultural, o gente que ya ha nacido, se ha criado en España, en Estados Unidos, en Francia, y tiene una producción cultural bastante importante. Por ejemplo, youtubers como Siran J. Chao, que hace fantasía juvenil con elementos mitológicos o elementos de fantasía, con elementos clásicos chinos, ¿no? O, por ejemplo, autoras que hablan de salud mental en Estados Unidos y que tienen un bagaje heredado de sus padres. Y puede surgir la pregunta de si eso es literatura china o no, pero lo que es innegable es que estas personas tienen un conocimiento de la cultura china con un enfoque totalmente distinto, pero ese conocimiento heredado también lo tienen y también tienen su aporte, ¿no? Y esto también ocurre en España. En España está, por ejemplo, Chen Tachai, que también se le conoce como puto chino maricón, que es cantante y que escribió sus memorias, que se llaman Arroz Tres Delicias. Y también, por supuesto, está Paloma Chen, que estudió en esta universidad, que ha publicado hace 2 meses su primer poemario. Entonces, son personas también a las que tener en cuenta porque tienen una producción cultural relacionada con China que también da mucho que hablar y da mucho trabajo detrás, ¿no? Y ya por último,
pues quería terminar un poco con cómo empezar a leer literatura china. Supongo que si estáis aquí es porque ya habéis empezado a leer literatura china. Este es el QR para acceder al post del que hablaba Vicente, en el que doy unas recomendaciones, siempre un poco más ligeras, apartándose un poco de lo que es el gran drama, la gran novela clásica, el gran algo de China, ¿no? Porque al final empezar por lo que más nos gusta nos va a llevar a explorar muchísimo más. Y eso es lo importante. Lo importante es que empecemos, que nos dé el gusanillo y que tal vez, aunque no nos lo esperemos, pueda convertirse esto en una posible salida y en lo que te vayas a dedicar en el futuro. Con lo cual me parece una buena opción si os estáis pensando meter en el mundo de la edición, de la traducción, de la corrección, de cualquier cosa relacionada. Y si no, también se puede inventar. O sea, yo en un momento quise dedicarme a lo que me gustaba, que era la divulgación de literatura asiática. Y al final vi que no había formas tradicionales de hacerlo y dije, pues entonces voy a crear una cuenta de Instagram o Bookstagram en este caso, hablando solo de lo que a mí me gusta. Y a raíz de esto han empezado a salir cosas, han empezado a salir colaboraciones, por eso también estoy aquí, han empezado a salir colaboraciones con editoriales para aconsejar en líneas editoriales, más charlas, no solo sobre literatura china, sino también literatura asiática, cómo vender las cosas. Las letras es un campo de juego muy grande y en el que tenemos que ser muy versátiles. Así que si estáis dispuestas, creo yo que hay mucho juego. Y por mi parte, ya está, no sé, o sea, he dejado como muchos temas, muchos campos abiertos sobre todas las cosas, de edición, ciencia ficción, traducción, también para ver si os interesa debatir, charlar sobre cualquiera de estos temas. No he querido hacerlo muy largo por capacidad de atención, pero espero que os haya gustado. Así que muchas gracias por escucharme.